Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 34. Aprende esto por discipulado, por investigación y por servicio. Los sabios, los videntes de la esencia de las cosas, te aleccionarán en sabiduría. Y como siempre mi gurú da un comentario en su Bhagavad Gita tal como es. Él dice en el significado: el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. Krishna nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que forme parte de una asociación discipular que proviene de él mismo. Aquí estamos hablando en este capítulo que va de sucesión discipular, de maestro a discípulo. De esa manera se aprende mejor, porque hay muchos textos que son muy difíciles de comprender, y si no tienes un maestro espiritual genuino, se puede desvirtuar ese conocimiento. Yo me preguntaba acerca de los miles y millones de personas que practican yoga. Yo estoy en algunas páginas de Facebook y de las líneas, de las redes sociales. Y la gran mayoría solamente están por las posturas yógicas, las asanas, las respiraciones, las meditaciones, pero no están por la filosofía. Y este conocimiento tiene como base la liberación. Si todas esas prácticas, si no tienen como fin la liberación o moksha, es simplemente una gran pérdida de tiempo. Es un entretenimiento. Así que, si tú estás practicando yoga, es interesante que leas Bhagavad Gita y que lo leas entero y que después lo vuelvas a releer para que entiendas cuál es la finalidad del yoga. Y es muy probable que después todos esos ejercicios que tú practicas y toda esa meditación que haces va a tener un valor profundamente increíble. Porque la base de este conocimiento es llegar al entendimiento del espíritu. Establecerse en el ser. Si el yoga no tiene ninguna otra finalidad, todo lo demás es parafernalia. Pero la esencia final del yoga es el establecerse en el ser. Y hasta que no lo entiendas eso, todo lo demás va a ser superficial. Te recomiendo que leas Bhagavad Gita. Es la única posibilidad que tienes de que lo que estás practicando tenga un sentido. ¿Ok? Jai. Namaste. Hare Krishna.